El hierro reacciona con el oxígeno para formar óxido férrico. Se hace reaccionar un lingote de hierro de masa 200 gramos y se obtienen 271 gramos de óxido férrico. Calcular la pureza del lingote. Ya tenemos la reacción ajustada. Como ya el propio problema nos indica, va a haber una riqueza. Entonces estos 200 gramos no los podemos meter en la reacción, ya que no son totalmente puros. Para ello tenemos que calcular los gramos puros de hierro que sí podemos meter en la reacción. Y finalmente lo que hacemos es utilizar la fórmula de la pureza. Nos olvidamos de este dato y utilizamos los gramos de óxido férrico que nos dan. Primero calculamos los moles. El segundo paso, calculamos los gramos puros. Finalmente utilizamos la fórmula de la pureza. Un 72,60%. Determina la pureza de una muestra de carbonato de calcio si 200 gramos de la misma, al descomponerse térmicamente en óxido de calcio y dióxido de carbono, se obtuvieron 37 litros de CO2 en condiciones normales. Y empezamos el problema con los datos del dióxido de carbono. Este problema lo podemos realizar al igual que el que hicimos anteriormente, pero en este caso, en vez de darnos los gramos, nos dan el volumen. Nos da 1,65 moles de dióxido de carbono. En el segundo paso vamos a calcular los gramos puros del carbonato de calcio. Esta es la masa molecular del carbonato de calcio y nos da 65 gramos de carbonato de calcio puros. Finalmente utilizamos la fórmula de la pureza. Nos da que hay 32,5% de carbonato de calcio. Se hacen reaccionar 10 gramos de óxido de aluminio con ácido clorhídrico. Si se obtienen 25 gramos de cloruro de aluminio, calcula el rendimiento de la reacción. En primer lugar hacemos la reacción, que es esta de aquí. La ajustamos y ponemos los datos que nos da el problema y sus masas atómicas. El siguiente paso es realizar el factor de conversión que nos dará los gramos teóricos del cloruro de aluminio. Empezamos con los 10 gramos de óxido de aluminio. Tendríamos 26,16 gramos teóricos de cloruro de aluminio. En último lugar debemos aplicar la fórmula del rendimiento y el porcentaje que nos dé es el rendimiento de la reacción. En la combustión de 120 gramos de etano se obtienen 150 litros de CO2 en condiciones normales. Calcula el rendimiento de la reacción. Hacemos la reacción y la ajustamos. Ahora hallamos los moles de etano. Esto da 4 moles de C2H6. Ahora calculamos los moles de CO2 y esto da 8 moles. Una vez que obtenemos los moles, hallamos los litros de CO2. Esto da 179,2 litros de CO2. Y ahora solo nos quedaría hallar el rendimiento y da 83,7%. Bueno, el problema que voy a hacer yo es una síntesis de amoníaco con 10 gramos de hidrógeno con 50 gramos de nitrógeno, calculando los gramos del reactivo en exceso y la masa de amoníaco, ¿vale? Vamos a empezar, ya tenemos la reacción hecha y ajustada para no liarnos, junto a los reactivos, el reactivo limitante y el exceso. Primero tenemos que calcular con los gramos y los datos que nos dieron los moles de hidrógeno y de nitrógeno, ¿vale? Con esos moles tenemos que calcular otra vez los moles, ¿vale? Pero con los moles de hidrógeno, los de nitrógeno, ¿ok? Así nos da el exceso y el limitante, 1,6 y 5,36. El limitante, que es el hidrógeno, ya lo que queda realizamos con los 5 moles de hidrógeno y el nitrógeno lo dejamos fuera. Tenemos que calcular los gramos de amoníaco, entonces cogemos 5 moles de hidrógeno, eso nos dará 3,3. Luego de hacer esto tenemos que coger el 3,3 y multiplicarlo por la masa molecular. Se hacen reaccionar 50 gramos de aluminio con 500 mililitros de una disolución 2 molar. Calcula el volumen de gas de hidrógeno que se obtiene en condiciones normales. Aquí tenemos la reacción ajustada ya. Cogemos los 50 gramos de aluminio para calcular los moles de aluminio. Y nos daría 1,86 moles de aluminio. Para calcular los moles de ácido sulfúrico hacemos el molar. Nos daría 1 mol de ácido sulfúrico. Después de hacer esto, tenemos que calcular el factor limitante.
Vale, una vez tengas el reactivo limitante y calcules ya los moles de hidrógeno, tendrás que hacer la fórmula de P por V igual a RT de los gases ideales. Te dan condiciones normales y nos dará el resultado en litros.